Bienvenidos una vez más, Shabbat Shalom a todos, para hacerlos partícipes de la bendición de Shabbat, de su energía y de sus virtudes. Bendiciones a todos. Vamos a hablar algo importante este día. Quédese hasta el final del video si lo está viendo. Y vamos a hablar ahora de Moisés una vez más. Cómo Moisés escribió la Torá. Dice, nos enseña la Kabbalah cuando Moisés estaba escribiendo la Torá y llegó al versículo de las escrituras de Bereshit 1.26, de Génesis 1.26, donde está escrito, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dice la Kabbalah que Moisés le reclamó al Creador y le dijo, Boreolam, ¿por qué das al hombre pie para que piense de ti idolátricamente? Y el Creador le contesta a Moisés y le dice, esto nos dice la Kabbalah, y el Creador le contesta a Moisés y le dice, no te preocupes, escríbelo así como te lo estoy diciendo, el que quiera ver la luz la verá, y el que quiera encontrar defectos también los encontrará. El versículo de Génesis 1.26 es la polémica de entre los religiosos que dicen que pues Dios no estaba solo cuando creó al hombre, dijo, hagamos al hombre. Esa expresión tiene ahí algo que se da a entender que Dios no está solo. Dice, la palabra está en plural y dice, hagamos al hombre. Así se me enseñó a mí en la religión y así lo aprendí, pero ahora estudiamos y enseñamos la Torá. Y el Creador le dice a Moisés, escríbelo así. Cuando Moisés le reclama y le dice, Boreolam, creador del mundo, ¿por qué le das al hombre pie para que piense de ti idolátricamente? Al ver que esa escritura la iba a escribir así. Y el Creador le dice eso, no te preocupes, escríbelo. Aquel que quiera ver la luz la verá limpia y no la contaminará. Y aquel que quiera ver idolátricamente también lo encontrará, lo verá, porque aquel que quiere ver las cosas idolátricamente busca versículos de las Escrituras que le hablen y apoyen su teoría, su pensamiento, y él lo pervierte. Pero aquí le enseñamos la Torá, y la Torá es, Dios es uno, Baruch Hashem, y vamos a descifrarle. Quiero que ponga atención, ponga cerebro, vamos a describirle aquí, vamos a decodificarle el número. Nosotros solo leemos las escrituras, pero no estudiamos, y en la Kabbalah, en la Torá, es estudio. Baruch Hashem, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así está escrito el versículo. Así está escrito la palabra aquí. Génesis 1.26, lo amarillo ahí. Dice, Vayomer Hashem naase Adam betzalmenu ketmutenu. Vamos a decodificarle, quiero que ponga mucha atención. ¿Dónde está escrito? Nosotros solo en la religión solo se interesan por la palabra. La palabra del Creador. Estas son letras, esto es la Torá, estas son letras y también son números. Vamos a decodificarle qué es lo que hizo Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está escrito en Bereshit, Génesis, capítulo 1, versículo 26. Capítulo Aleph, letra número 1, versículo 20, que es Kaf, y 6, que es hombre. Vamos a enseñárselo aquí. Bereshit, Génesis, capítulo 1, Aleph, versículo 20, Kaf, y 6, Bab. Génesis 1, 26. Baruch Hashem.
Vamos a decodificárselo aquí. Espero que esto lo entienda. Génesis 1:26. 1 es Aleph. Aleph en la Torá representa a Dios. Dios es uno. Aleph es uno. Hagamos al hombre. Está escrito en el capítulo 1 de Bereshit, Génesis, versículo 26, que es otra vez, le repito aquí, Aleph, capítulo 1, Dios, la Aleph representa a Dios, versículo 20, que es Kaf, Kaf es útero, el útero de la mujer, eso es Kaf, 26, 6 simboliza al hombre, nosotros fuimos creados el día 6. Y está escrito esto en Génesis 1:26. Hagamos al hombre. 26. Otra vez. 1 representa a Dios. Aleph. Capítulo 1. 26 suma el nombre del Creador. Este es el nombre de Dios. El Shem HaMevorash, el nombre impronunciable, el Shem que nosotros le decimos Adonai o le decimos Hashem. Este es el nombre de Dios. Y el nombre de Dios suma 10, 5, 6 y 5. 10 y 5 y 5 son 20 y 6 son 26. Y el versículo donde está escrito hagamos al hombre está escrito en Génesis 1, 20 y 6. Génesis 1, 26. Entonces, ¿qué es lo que creó Dios cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Eso dice la historia, eso dice el cuento. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Creador cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? ¿Qué es el hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? El nombre de Dios suma 26. Y está escrito en el capítulo 1, Aleph. Versículo 20 y 6. Es decir, el hombre que el Creador está haciendo es su nombre, suma 26, que es el versículo. Este es el nombre del Creador en la vertical. Esto es la cabeza. Estos son nuestros brazos, nuestros hombros. Esta es nuestro vientre. Y estos son nuestras extremidades inferiores, que son nuestros pies. Es decir, Dios está plasmando y construyendo su nombre en un cuerpo humano. Eso es Génesis 1, 26. Otra vez. Génesis 1, Aleph. 20, Kaf. Kaf es útero. Bab es 6, hombre, ser humano. Es decir, Dios está construyendo su nombre adentro de un útero femenino. Eso es, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esta es solo una decodificación de cómo se estudia la palabra del Creador en la Kabbalah, cómo nos enseña la Kabbalah a entender las cosas espirituales. Baruch Hashem. Espero que esto lo entienda. En la historia de Génesis, nosotros tenemos y encontramos el cuento de Abel
de Abel y Caín. En ese cuento, Abel y Caín, Caín mata a Abel. Ya hemos explicado en otros videos anteriores qué es Caín. Caín es el mal en nosotros, nuestra mala intención, nuestra mala inclinación, y Abel es nuestra buena inclinación. Eso es Abel. Pero en el cuento dice que Caín mata a Abel, es decir, la inclinación al mal destruye la inclinación al bien. Eso es que Caín mata a Abel. En el cuento de Moisés saliendo de Egipto, cuando se salió de Egipto, el cuento dice que Moisés mata a un egipcio antes de salir de Egipto. Por esa razón, Moisés sale de Egipto y sale para el monte Sinaí. Baruch Hashem. Espero que esto lo entienda. ¿Qué es lo que sucede? Nos dice la Kabbalah. Sucede allá en el cuento de Caín y Abel, es decir, la mala inclinación de nosotros, que es Caín, destruye a la buena inclinación de nosotros, que es Abel. En el cuento de Moisés que mata al egipcio, Moisés es la reencarnación de Abel, de Hebel. Y en este caso Moisés mata al egipcio, es decir, la buena inclinación de Moisés destruye a la mala inclinación que se llama egipcio, Egipto. Egipcio simboliza a Caín y Moisés simboliza a Abel. Abel, en este caso de Moisés, mata al egipcio, es decir, la inclinación al bien destruyó la inclinación al mal. Ahora, ¿qué nos enseñan la Kabbalah y los sabios? Nos dicen: nunca pretendas entender las cosas espirituales si no has destruido al egipcio, si no has matado al egipcio. Moisés se fue al monte Sinaí, es decir, se puso a meditar en Dios y entendió las cosas espirituales después que mató al egipcio. No quiera entender usted las cosas espirituales, es decir, no quiera ir al monte Sinaí sin haber destruido al egipcio, es decir, no quiera entender las cosas espirituales sin haber destruido en usted la idolatría recibida por Egipto en su cerebro. Hay que deshacernos, hay que asesinar, hay que matar, hay que destruir, hay que deshacernos del egipcio, que son las malas enseñanzas, la mala inclinación. Entonces llegamos al monte Sinaí hasta que destruyamos al egipcio, no antes. Después de destruir al egipcio, llegamos al monte Sinaí. Nos comunicamos con Dios en el monte Sinaí, aquí en el cerebro, en la cabeza. Este es el monte Sinaí. Después que nosotros meditamos cómo somos, qué es el mal en mi vida, y lo destruyo y lo entierro y me deshago de él, entonces me salgo de Egipto, me comunico con el Creador, le pido que me enseñe su Torá, le pido que me ayude a entender las cosas espirituales, y entonces el Creador me va a dar de su Shekinah, de su luz, de su sabiduría, y me va a dar las facultades de entender las cosas espirituales como Génesis 1:26, para no creer que el Creador tiene ayudadores, sino que el Creador es Ejad, uno. Por eso la oración insigne de nosotros y la enseñanza de los sabios es Shema Israel, Hashem Eloheinu, Adonai Ejad. Baruch Hashem, espero que esto les sirva de algo. Hemos dado un poquito. Esto no es todo. Solo le hemos decodificado el versículo. Solo hemos decodificado el número donde está esa expresión. Así que si quiere entender las cosas espirituales, espero que esté viendo estos videos y lo poquito que esté recibiendo lo vaya coordinando y lo vaya entendiendo y lo vaya aplicando. Espero que su iniciativa sea salir de Egipto
es decir, deshacerse de la religión, deshacerse de toda aquella enseñanza que ha recibido de parte de la teología no judía, que es las demás naciones, estoy hablando, teología son las enseñanzas budistas, las enseñanzas hinduistas, las enseñanzas islámicas, las enseñanzas cristianas, toda enseñanza religiosa, toda enseñanza fuera de Israel, fuera de la Torá, es Egipto. Si quiere entender las cosas espirituales, mate al egipcio. Deshágase de las cosas religiosas para que entienda las cosas a la luz de la Kabbalah, a la luz de la enseñanza de nuestros enseñadores, de nuestros patriarcas, de nuestros jajamim, de nuestros rab, de nuestros maestros, de toda la enseñanza que viene de la Kabbalah. Baruch Hashem, muchas gracias por escucharme. Shabbat Shalom. Hágase partícipe de la energía y la bendición de Shabbat. Gracias. Son las 4 de la mañana con 30 minutos. Bendiciones a todos. Shalom.